bien, chicos, muy buenos días, estoy pensando en la tarde. Muy buenos días. Vamos a empezar con nuestra sesión de química. A ver, un momento, que no sé por qué. Ok, por favor, me confirman. Estamos en el aula 134. No estoy confundiendo, sí, ¿verdad? Ok, listo, bien. Entonces vamos a empezar con el material que corresponde a la semana 5, ¿sí? El material que corresponde a la semana 5. Muy bien, voy a empezar a compartir. ¿Mm? Listo, chicos. A ver, vamos a empezar. A ver, estoy tratando de unirme. No sé por qué siempre que me uno al segundo grupo, algo le pasa a mi celular. Ahí vamos a tratar. Bien, entonces para el día de hoy tenemos, vamos a hablar en realidad pues de estado gaseoso, sólido y sistemas dispersos, ¿no? Líquido en realidad. A ver, ahora sí, creo que ya estamos bien. Eso, ya me puedo ver, ya puedo ver la presentación. Bien, y vamos a empezar con el estado gaseoso. Mientras se van llegando los mensajes, a ver. Listo. Entonces, en el estado gaseoso, lo que predomina, como dice el título, ¿no?, de nuestra diapositiva, es que las fuerzas de cohesión, pues, son mucho menores. Casi, inclusive podríamos decir, de acuerdo a la teoría cinético-molecular, son despreciables, ¿no es cierto?, en comparación a las fuerzas de repulsión. Y aquí tenemos dos términos, gases reales y gases ideales. ¿Qué es un gas real? Gas real se refiere a las condiciones, las características bajo las cuales un gas, nitrógeno, oxígeno, gases nobles, el que fuera, cloro, diatómico, se encuentra en la naturaleza, ¿cierto? Pero para poder estudiar esos gases de la forma en la cual se encuentran en la naturaleza, necesitamos utilizar modelos, ¿no? Modelos matemáticos. Es allí donde hablamos de gases ideales, ¿no? El gas ideal, en realidad, es es un modelo matemático que nos permite que nos ayuda, ¿no?, a explicar el comportamiento de los gases reales, ¿cierto? ¿Y por qué necesitamos un modelo? Lo que pasa es que los gases en realidad, como estado, son, no es fácil predecir el comportamiento por los múltiples factores bajo los cuales se ven afectados, ¿no? Como presión, temperatura, volumen, número de moles. Entonces, eso hace que sea necesario utilizar un modelo para predecir cuál será el comportamiento de estos gases que tenemos en la naturaleza, ¿ya? Pero acá hay una limitante, ¿no? Una limitante. Este modelo, ¿no?, funciona y efectivamente explica el comportamiento de un gas real siempre que éste se encuentre a bajas presiones y a altas temperaturas. Entonces, este punto lo tenemos que tener clarísimo, ¿no? Porque es pregunta, es más, tenemos preguntas donde puntualmente nos indican, ¿no? Un gas ideal, ¿no? Es un modelo que trabaja a altas presiones. No, eso es imposible, ¿no? Recuerden, este modelo tiene limitaciones y esas limitaciones son que funcionan bien a baja presión y a alta temperatura, ¿no? Esas limitaciones. Y entonces aquí hablamos de la teoría cinético-molecular. Vamos a colocar. ¿Qué dice? Tiene postulados, ¿no? Postulados, es decir, verdades aceptadas por esta teoría para poder explicar el comportamiento de los gases
ideales. Entonces, primero, ¿no? Dice que está conformada por moléculas, ¿no? Está conformada, los gases están conformados por moléculas. Estas moléculas pueden ser, recuerden, monoatómicas, pueden ser diatómicas, pueden ser poliatómicas. Eso no importa, siempre y cuando sean moléculas. ¿Listo? Siguiente postulado, claro, cada una de estas, vamos a colocar acá, cada una de estas moléculas, ¿no? Son o se comportan como masas puntuales, ¿sí? Son masas puntuales que en algún momento van a interactuar entre sí, pero son masas puntuales, ¿no? Las moléculas que lo conforman. Están, por supuesto, ¿no? Están en movimiento aleatorio, ¿no? Están en movimiento aleatorio, están muy separadas entre sí. Ya hemos dicho que las fuerzas de repulsión, a ver, que las fuerzas, sí, de repulsión, o que no existen en todo caso fuerzas de cohesión, vamos a darlo de forma positiva, ¿no? Es decir, no están unidas, pues, ¿no? Al contrario, estas masas puntuales están en un movimiento aleatorio en el espacio, en el recipiente que se encuentra. Están separadas entre sí. Y acá importantísimo, cada una de estas moléculas poseen energía cinética, ¿no? Es esta energía cinética la que hace posible ese movimiento, ¿no? Aleatorio en este recipiente. Eh, Importante, el hecho de que presenten esta gran energía cinética hace posible, ¿no? Hace posible estos procesos de expansión y compresión, ¿no? Expansión cuando aumenta el volumen y compresión cuando disminuye el volumen del recipiente, pero el mismo número de moléculas se encuentra allí. Entonces son procesos que están relacionados a la energía cinética que poseen cada una de estas moléculas. Ya habíamos dicho en la diapositiva anterior, las fuerzas de atracción entre ellas son despreciables, ¿sí? Y también tener en cuenta que el volumen de cada una de estas moléculas o partículas, ¿no? El volumen de cada una de ellas es insignificante en comparación al volumen del recipiente que los contiene, ¿cierto? Es más, eh, estas moléculas, ¿no? No tienen, vamos, toman la forma, ¿no es cierto? Toman la forma del recipiente donde se encuentra. ¿Ah? Bien, estos postulados y dos puntos también sumamente importantes. La teoría cinético-molecular, habíamos mencionado que cada una de estas partículas contiene o presenta, ¿no? Una energía cinética. ¿Qué pasa cuando se chocan entre ellas? Por ejemplo acá, ¿no? Dos partículas tienen una energía cinética inicial. Se chocan, fíjense, y lo único que ocurre, el único cambio después de este choque es el cambio de dirección de cada una de ellas. ¿Por qué? Porque la energía cinética inicial es igual a la energía cinética de estas partículas final. Este tipo de choque, donde se mantiene la energía cinética, se va a denominar choque elástico. ¿Ah? Ahora, estas partículas, habíamos dicho que están en movimiento aleatorio, ¿no? En algunos casos chocan, ¿no? Interactúan mediante choques elásticos. También pueden, ¿no es cierto?, interactuar con las paredes del recipiente que los contienen. Cuando ocurre esto, ¿no? Esos choques con las paredes del recipiente que los contienen son los que van a originar la presión, ¿no? Porque recuerden que, ¿no? Cuando yo tengo una cantidad, un gas en un recipiente presenta determinada presión, ¿cierto? Esa presión se origina debido a los choques de las partículas del gas contra las paredes, ¿no? Entonces la teoría cinético-molecular mantiene también estos postulados. Yo puedo ver solo la clase, pero no veo sus mensajes. A ver, veamos aquí.
envié mi último mensaje, que es de Yaritza, pero por alguna razón no lo puedo enviar más mensajes. Ah, es que estoy viendo el audio. Listo. No, no sé, chicos, no sé qué pasa con mi celular. Los escucho, por favor. Cualquiera, si hay que retroceder algo, por favor, abren su micro y lo indican, ¿sí? No sé, el celular no me permite ver sus mensajes. Pero sí veo que estoy presentando. Bueno, vamos a tratar. Listo, variables que afectan el comportamiento de los gases. Ya habíamos mencionado un poquito eso, ¿no? La presión, claro. La presión, el volumen, la cantidad de sustancia, es decir, el número de moles, ¿sí? El número de moles. La temperatura. ¿Por qué la temperatura es una variable que afecta el comportamiento? Porque la temperatura, ¿qué cosa les genera a cada una de estas partículas? ¿O qué les proporciona? Les proporciona energía cinética, ¿no? Proporciona energía cinética. Y eso, excelente. Creo que ya vi la luz. Les acabo de mandar un mensaje y si todo sale bien, ustedes deberían ver mi mensaje. Por favor, si alguien me puede contestar para que se actualicen los mensajes y así ya los puedo leer. Estos se van a denominar parámetros de estado, ¿no? ¿Por qué? Porque afectan el comportamiento, gobiernan, ¿no? Un gas. Y aquí hablamos de presión, una de las variables de estado. Presión. ¿Qué cosa es? Hablamos de presión barométrica o atmosférica y vamos a hablar de presión manométrica. Entonces, la presión barométrica se mide, o atmosférica, insisto, se mide con un barómetro que fue en su momento diseñado por un discípulo de Galileo, Torricelli. Entonces, él construyó, fíjense, este es un recipiente que contiene mercurio abierto, ¿sí? Y que tiene acá un tubo de vidrio cerrado, ¿no? Y aquí tenemos una columna de mercurio. Entonces, a nivel del mar, así en la ciudad de Lima, nos vamos a la playa, estamos a 0 metros sobre el nivel del mar. Si nosotros colocamos ese barómetro, ¿no? En la playa, lo que vamos a ver es que esta columna de mercurio, ¿no? Va a desarrollar una altura. Y esa altura, la altura de la columna de mercurio, va a ser proporcional ¿a qué? A la presión externa, ¿sí? Y la presión externa, nosotros se va a medir en todo caso por este dispositivo, ¿no? En esta zona, fíjense, ¿no? Porque aquí tengo yo el mercurio, ¿no? Expuesto a la atmósfera. Entonces, a nivel del mar, a 0 metros sobre el nivel del mar, tenemos una atmósfera, ¿no? Tenemos una atmósfera y aquí esto desarrolla una altura de 76 centímetros, que también aquí expresados en milímetros o acá también equivalente en kilopascal o u otra equivalencia en pascal. Recordamos presión en el sistema internacional, ¿no? Utiliza o se expresa en pascal. Entonces acá tenemos 4 equivalentes. ¿No? ¿Listo? Acá hablamos de la presión manométrica. Entonces, cuando hablamos de presión manométrica, primero tenemos el manómetro. El manómetro es un instrumento que nos va a ayudar ¿a qué? A medir la presión, ¿no es cierto?, de un gas. ¿Y cómo mido yo la presión de este gas? Fíjense, esto es, bueno, un dispositivo, ¿no?, de vidrio donde está contenido el gas, y acá tengo, ¿no?, esto es una columna de mercurio. Ahora, ustedes pueden ver que el brazo izquierdo está a un nivel y el brazo derecho está a otro nivel, ¿cierto? Entonces, esa diferencia de alturas entre el brazo izquierdo y derecho, ¿no? Esa altura que se desarrolla es la que me va a decir o me va a hablar justamente de la presión del gas en este recipiente. ¿Qué pasa cuando los dos brazos están a la misma altura? Eso significa que la presión del gas es igual a la presión atmosférica o externa. Entonces, por eso es sumamente importante, ¿no? Acá. Pero eso que acabo de decir ocurre solo cuando estamos trabajando en un manómetro de tubo abierto.
En un manómetro de tubo abierto, fíjense acá, ¿no? Está expuesto a la presión barométrica o atmosférica. Si en este caso los dos brazos estuvieran a la misma altura, significa que la presión del gas es igual a la presión externa o atmosférica. ¿Listo? Pero como aquí se ha desarrollado, ustedes ven una altura, ¿no? El brazo derecho está más alto. Este H que se ha desarrollado aquí justamente expresa la presión del gas en este recipiente. Manómetro, tubo cerrado. Acá está el gas y acá, fíjense, acá la salida, ¿no? No está abierto. Entonces, la presión de este gas solamente está dada por la altura que desarrolla la columna del mercurio en este manómetro. Por eso dice acá presión del gas igual a presión del manómetro, ¿no? Que son acá los milímetros de mercurio, ¿no? Que se va a elevar. Se mide de acá a acá. En cambio, cuando trabajo con un manómetro de tubo abierto, allí sí tengo la presión externa también que está influyendo, ¿no? En el manómetro. Entonces, en ese caso, solo en ese caso, la presión del gas será igual a la presión del manómetro, y la presión del manómetro viene de acá, ¿no? Viene de esta altura que ha desarrollado, más la presión barométrica o atmosférica. Entonces, fíjense, chicos, qué importante es identificar qué tipo de manómetro estamos utilizando. Muy bien. Ya está, listo. Creo que ahora sí. Ahora sí. Ah, excelente. Ahora sí. Muy bien. Ahora sí, ya los puedo ver, ya los puedo ver. Qué bueno. Entonces, cuando hablamos de los gases ideales, tenemos tres leyes, ¿no? Aquí, ¿qué es lo importante, chicos? Es importante recordar sí o sí el nombre del proceso. ¿Por qué? Porque tenemos ejercicios donde nos dicen, fíjense, en forma de texto, ¿no? Este cambio en este gas se desarrolla bajo un proceso isotérmico. Inmediatamente ya ese es un dato. Eso significa que la presión es constante y las únicas que están variando son estas dos. Me dicen que es un proceso isobárico. Listo, eso significa que si yo estoy, ¿no es cierto?, entre dos estados y ocurre un proceso isobárico, la presión en el estado 1 será igual a la presión en el estado 2, ¿no? Entonces, por eso, chicos, aquí si yo tengo que pedirles algo es recordar estos términos, porque esto en un ejercicio, ¿no? Me está diciendo quién se está manteniendo constante. Bien, cada uno, por supuesto, responde al nombre del científico que lo desarrolló en su momento, ¿no? Vamos a ver cada una de ellas. El proceso isotérmico, vemos aquí, fíjense, volumen. Duplicamos el volumen. Si duplicamos el volumen, lo que ocurre con la presión es que disminuye. Fíjense, ¿no? Duplicamos el volumen, la presión disminuye. Y seguimos, volvemos a duplicar el volumen. La presión disminuye, ¿no? Entonces, siempre y cuando mantengamos la temperatura constante, ¿no? A medida que el volumen incrementa, la presión disminuye. Aquí lo que tenemos es un proceso de expansión, ¿no? El volumen, el mismo número de moles se expande. ¿Y cómo la profesora sabe que es el mismo número de moles? Ah, porque acá dice N constante. Temperatura y N número de moles constante. Entonces, el volumen será inversamente proporcional a la presión, ¿cierto? A la presión. Aquí tenemos, aquí vamos a colocar estado 1, vamos, estado 2, estado 3, ¿no? Y aquí se cumple que la presión por volumen es igual a la presión por volumen del estado 2 igual a la presión por volumen del estado 3. Fíjense, ¿no? Esta es la ley de Boyle-Martin. Siguiente. Isobárico. Isobárico nos habla de presión constante. Fíjense en el gráfico, esto es lo que tenemos que recordar. Tenemos un volumen a una temperatura. El volumen aumenta. ¿Qué significa que el volumen aumenta en un gas? Significa que se expande, ¿no? Se expande este gas y por lo tanto también incrementa la temperatura.
En este caso, el volumen es proporcional a la temperatura, ¿no? Porque incrementa el volumen, incrementa la temperatura. Son directamente proporcionales. Voy a colocar acá estado 1, estado 2. Y entonces podemos establecer esta relación, ¿no? La relación volumen-temperatura del estado 1 será igual a la relación volumen-temperatura del estado 2. Y así sucesivamente. Yo podría tener, ¿no? Un estado 3, un estado 4. Ley de Charles. Ley o proceso isocórico, vamos. En este caso, acá también, fíjense, tengo, aquí, ¿qué se mantiene constante? El volumen. Eso significa que aquí no se presenta ni expansión ni compresión. El volumen se mantiene constante. Entonces, aumentamos la temperatura y lo que ocurre es que la presión también aumenta. Entonces, presión es proporcional a la temperatura. Estado 1, le voy a colocar estado 2. Entonces, las condiciones de presión-temperatura del estado 1 serán iguales a la presión-temperatura del estado 2, ¿no? Se mantiene constante. Chicos, siempre sí, solo sí, se mantenga esta condición, ¿no? Eso aplica para isotérmico, isobárico, isocórico. Listo. Y ahora, ¿qué nos queda? Ah, nos queda la hipótesis de Avogadro un poquito. Recordemos qué dice Avogadro. Avogadro dice que en un mismo volumen, a la misma temperatura y presión, ¿no? Contiene el mismo número de moléculas, independiente del tipo de gas que sea. Ajá, esto dice Avogadro. ¿Y cómo se entiende esto? A ver, se entiende de la siguiente manera. A ver. Tenemos acá, fíjense. Vamos a colocar todo acá. Avogadro. Presión, temperatura constante, ¿sí? Y volumen proporcional a N. ¿Qué cosa es N? N es el número de moles. Fíjense, tengo este recipiente, una mol, ¿sí? Una mol de gas, volumen, 1 litro de gas. Listo, hasta ahí estamos bien. Le añadimos una mol. Ajá, aquí ya N no es constante, ¿no es cierto? Constante es presión y temperatura. ¿Qué pasa si le añadimos una mol? Avogadro dice que el volumen es proporcional al número de moles. Entonces, si le añadimos una mol, lo que tenemos en el siguiente, ¿no? En el siguiente recipiente, por supuesto, ha ocurrido una expansión, ¿no? Vemos incremento de volumen. Y acá tenemos 2 moles y 2 litros de gas. ¿Ya? Entonces, esto, para pasar de aquí a acá, hemos tenido una expansión. Ha tenido que ocurrir una expansión. ¿Por qué? Porque le estamos agregando una mol. Esto incrementa el volumen, ¿no? Bajo estas condiciones, ¿no? Entonces ahí Avogadro también podríamos decir así, ¿no? Estado 1, estado 2, este es el estado 1, este es el estado 2, ¿no? Se mantiene constante ese cociente. A ver, vamos un momento, ¿cómo vamos? Ya, vamos. Y acá vamos a hablar ya de la ley de gases y de... Vamos a combinar. ¿Vamos a combinar qué? Vamos a combinar presión, volumen y temperatura. Considerando, acá retornamos a nuestra condición de número de moles constantes. Entonces, tenemos aquí un estado 1, ¿no es cierto? Un estado 2. ¿Sí? Y relacionamos estos 3 factores. De acá, ¿qué cosa vamos a deducir? Vamos a deducir que esta relación es constante. Y aquí surge el R. ¿R qué cosa es? R es la constante universal, vamos a colocar acá, de los gases. ¿Mm? Y entonces, para un gas cualquiera, podemos decir que el producto de presión por volumen será igual a el R, esa constante, por temperatura. Pero ahora yo lo quiero relacionar, ¿no es cierto?, esto con N moles, porque acá una mol, ¿no es cierto? Pero en la realidad los procesos industriales no trabajan con una mol, pues trabajan con cualquier cantidad de moles, ¿no? Y a partir de este punto surge la ecuación de estado. La ecuación de estado que relaciona presión-volumen con el número de moles, acá está el número de moles,
R constante universal de los gases y T. Profesora, ¿qué cosa es R? Como constante universal de los gases tiene un valor definido, que no cambia. Pero acá usted tiene dos R's. Sí. La diferencia entre ellos, fíjense, vamos a marcarla acá. La diferencia entre ellos es, sí, la diferencia son las unidades. Mientras el primero está en atmósfera litro, la segunda está en milímetros de mercurio litro. ¿Ah? Fíjense en esa diferencia. Pluma, ¿está? Entonces, profesora, ¿en cuál utilizaré esta y en cuál utilizaré esta? Ah, buena pregunta. Voy a utilizar cada una de ellas de acuerdo a cómo se encuentren las unidades, en este caso de presión, de los datos de un ejercicio. Por eso, en este punto, recalco la importancia siempre de colocar todas nuestras unidades. Cuando ya, listo, yo tengo la fórmula, tengo todos los datos. Reemplacemos, chicos, reemplacemos con las unidades. Porque en ese momento nos vamos a dar cuenta, la presión está en atmósfera, entonces tenemos que utilizar este valor de R. La presión está en milímetros de mercurio, listo, tenemos que utilizar este valor de R. Entonces depende de los datos. Vamos a ver. Entonces, a partir de la ecuación de estado de los gases ideales, recordemos que estamos hablando del modelo, ¿no? A partir de esta ecuación podemos expresar, ¿no? Podemos identificar, podemos calcular, ¿no? La masa molar del gas y podemos calcular la masa molar, perdón, la densidad del gas. Eso, exactamente, pavo ratón, exacto. ¿No? Nos persigue el pavo ratón. ¿Cómo es que llegamos de acá a expresar la masa molar y la densidad? Bueno, recordemos esto, ¿no? Recordamos que el número de moles es masa, el gas, entre la masa molar. Y entonces simplemente lo que hacemos es un arreglo de los factores, chicos, fíjense. Aquí hemos reemplazado y aquí, a ver, ¿no? Lo que hago es despejo masa molar, presión acá lo bajo al denominador y ya, fíjense, así de sencillo. Y acá, ¿cómo llegamos a densidad, profesor? Ajá. Aquí hemos reemplazado, ¿no es cierto? Pero yo sé que la densidad es la relación masa-volumen. Acá tengo masa, acá tengo volumen. Entonces, ¿qué hago? Simplemente el volumen lo bajo acá al denominador y la masa molar que tenía acá la subo, ¿no? Al numerador. Entonces, esta expresión en círculo es densidad. Despejo, ¿no? Acá ya lo coloco como densidad, despejo densidad, fíjense. Entonces, si a mí me preguntaran, ¿no? ¿Cuál es la masa molar de este gas? ¿Cuál es la densidad de este gas? Sí lo puedo calcular, sí lo puedo hacer. Vamos. Y acá vamos a hablar de dos leyes. Presiones parciales y volúmenes parciales. ¿Qué dice? Que la presión total de este recipiente que contiene los gases A, B y C, la presión total de esta mezcla de gases será igual a las presiones parciales del gas A, la presión parcial del gas B, más la presión parcial del gas C. ¿Listo? Eso corresponde a la ley de Dalton. Profesor, ¿y cómo calculamos la presión parcial de cada uno de estos gases? Bien, la presión parcial de cada uno de estos gases se expresa como fracción molar por presión total. Fíjense. Presión parcial es fracción molar, ¿está? Por la presión total del recipiente que contiene la mezcla de gases. Profesora, ¿y la fracción molar? La fracción molar, chicos, es la relación entre el número de moles de este gas entre moles totales. Así de sencillo. Entonces, cuando yo tengo un ejercicio de presiones parciales, lo primero que yo tengo que recordar es, necesitamos sí o sí el número de moles, ¿sí? De cada uno de los gases y el número de moles totales, porque si no, yo no puedo calcular fracción molar, ¿no? Eso, fracción molar. Muy bien. Ahora veamos la segunda ley. Volúmenes parciales. Aquí es exactamente lo mismo. El volumen total de nuestro recipiente, ¿no? A ver, el volumen total de nuestro recipiente le corresponde, corresponde a la sumatoria de los volúmenes parciales de los gases
que se encuentran o que conforman esta mezcla, ¿no? Aquí decimos volumen parcial del gas A, volumen parcial del gas B, volumen parcial del gas C, igual al volumen total del recipiente, ¿cierto? ¿Y cómo calculamos esos volúmenes parciales? Exactamente, fíjense, lo único que vamos a hacer es aquí, si aquí multiplicamos cuando era presión parcial, era por la presión total, aquí será volumen parcial igual a la fracción molar por el volumen total del recipiente que nos contiene. Exactamente lo mismo, ¿no? Presión parcial, fracción molar por presión total. Volumen parcial, fracción molar por volumen total. Insisto, ¿qué tenemos que calcular? Primero, uno de uno, el número de moles del gas, de cada uno de los gases y el total. Tenemos un ejercicio tipo justamente donde se habla de eso, ¿no? Tenemos la ley de difusión de Graham, ¿no? Que nos dice que la velocidad de un gas es inversamente proporcional a la raíz, ¿no? La raíz cuadrada de su masa molar y también a la raíz cuadrada de su densidad, ¿no? Entonces recuerden que cuando hablamos de difusión, ¿no? Acá, cuando hablamos de difusión, la difusión de los gases justamente es la que hace posible que cuando una persona ingresa a una sala, ¿no? Con un perfume, bastante, por supuesto, se ha puesto bastante el perfume. Entonces, esta persona está en la entrada y la persona que está en la esquina opuesta del salón puede percibir esa fragancia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que ha llegado ese perfume desde la entrada de la puerta hasta la esquina opuesta del salón? Bueno, por difusión, ¿cierto? Las moléculas, recuerden, los gases van a tratar siempre tratan de ubicar, ¿no es cierto?, tratan de expandirse, de ocupar todo el volumen que tienen disponible. Entonces, cuando tenemos dos gases, acá, ¿no? Aquí tenemos la relación de un gas, de la velocidad, perdón, velocidad de difusión de un gas 1 y un gas 2, ¿no? Bueno, lo único que cambia es que le estamos incorporando los datos de un segundo gas, ¿no? La ley de difusión de Graham. A ver, permítanme aquí, no se me vaya a olvidar absolutamente nada. Eso, muy bien. Y ahora hablemos de líquidos. Líquidos, chicos. A ver, cuando hablamos de líquidos, ¿está? La fuerza de atracción es similar a la fuerza de repulsión, ¿no? A diferencia de los gases. ¿Recuerdan? En los gases, al contrario, las fuerzas de atracción eran casi nulas, ¿no? Entonces, aquí, para hablar de las propiedades físicas, ¿y qué propiedades físicas? Como tensión superficial, como viscosidad, para saber de qué dependen estas propiedades físicas en los líquidos, pues dependen de las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares son, ¿no? Estas fuerzas que se presentan entre moléculas. Y pueden ser de tres tipos, ¿no? Las más débiles vamos a colocar acá, la más débil podríamos decir, ¿no? Acá un nivel medio, las fuerzas del tipo dipolo-dipolo, y acá vamos a colocar mayor, ¿no? Fuerzas intermoleculares tipo puente de hidrógeno son más fuertes y las de London en el extremo, ¿no? Las más débiles. Entonces, estas fuerzas inter son las que explican el comportamiento o las propiedades de los líquidos. A ver, vamos a colocar todo, ¿ya? Entonces, a ver, cuando hablamos de tensión superficial, bueno, la tensión superficial es la cantidad de energía necesaria para estirar o aumentar la superficie de un líquido, ¿no? Eso es lo que hace posible, pues, que este zancudo, mosquito, vamos, se pueda posar sobre la superficie de un charco, de un lago, ¿no? Entonces, él, bueno, es ligero, por supuesto,
en este caso, este líquido, ¿no? Se va a comportar como una superficie elástica. Y esta característica, esta propiedad, es la que se va a denominar tensión superficial. Ahora, esa tensión superficial será más débil y más fuerte dependiendo de qué. Dependiendo, dice acá, de las fuerzas intermoleculares. Imagínense, si yo tengo aquí, en el caso del agua, ¿sí? Entre las moléculas del agua, las fuerzas que se presentan son del tipo puente de hidrógeno, ¿sí? Por lo tanto, se dice que presenta, ¿no?, una tensión superficial alta. Es decir, que este efecto de cama elástica, ¿no?, en este caso es tal que permite que un mosquito o un insecto se pose sobre su superficie sin hundirse. ¿Listo? Pero tenemos otros líquidos, como por ejemplo, en este caso se me ocurre, a ver, el alcohol, ¿no es cierto? Vamos, por el alcohol todavía. A ver, uno mucho más, el éter, ¿no? El éter de petróleo, éter etílico, ¿no? Que son líquidos, pues que rápidamente, cuyas fuerzas intermoleculares son débiles, ¿no? Tipo London, nada más por ahí bien, bien débiles. Entonces su tensión superficial pues será al contrario, ¿no? Más débil. ¿Qué pasa si yo incremento la temperatura? Bueno, la consecuencia natural es la reducción de la tensión superficial. ¿Por qué? Porque al incrementar temperatura, al agregar energía cinética, ¿no es cierto?, estoy ocasionando que estas partículas se separen. Es decir, estoy rompiendo esas fuerzas intermoleculares. Como consecuencia, disminuye la tensión superficial. ¿Sí? Ahora, viscosidad, ¿no? ¿Qué pasa con la viscosidad? Fíjense. Tengo una sustancia, aquí tenemos, no sé, un aceite lubricante, melaza, vamos a decir, ¿no? Y entonces, en este producto que vemos en esta fotografía, ¿no? Ahí vamos a colocar acá, ¿no? Las fuerzas intermoleculares son del tipo puente de hidrógeno, ¿no? Fuerzas altas. Eso. Entonces, en este caso, como tiene estas fuerzas tan altas, tipo puente de hidrógeno, o dipolo-dipolo, ¿no? Ahí todavía medias, pero importantes, la viscosidad del líquido será también alta. Fíjense, tan alta que ni siquiera, ¿no?, se resiste a fluir. Se resiste, ¿no? Fíjense, acá también está menor, pero todavía no fluye fácilmente, ¿no? Acá se forma un montículo, se deforma. ¿Ok? ¿Qué pasa si lo mismo que en el caso anterior, si yo le incorporo energía cinética, ¿qué hago? Separo las moléculas. ¿Por qué? Porque hago que el movimiento, ¿no? Hago que las moléculas se separen, hago que incremente el espacio entre ellas, y por lo tanto, al romper esas fuerzas intermoleculares, disminuye la viscosidad, ¿no? Siempre acá la temperatura afecta grandemente a las propiedades de los líquidos, ¿no? Bien, presión de vapor. A ver, presión de vapor, ¿cómo vamos? Muy bien, presión de vapor. ¿Qué pasa con qué es la presión de vapor? Vamos a ver. Tenemos acá un líquido, un celeste, ¿no? Lo normal, si es un líquido, pues es que el líquido permanezca, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Dependiendo del tipo de fuerzas intermoleculares, nuevamente, si son débiles del tipo London, pues fácilmente las partículas de este líquido pues pueden evaporarse, ¿sí? Y pasar a un estado gaseoso. Y estas partículas en estado gaseoso son las que van a generar esta presión de vapor. ¿Cómo mido esta presión de vapor acá? Fíjense, con este manómetro, ¿no? Este manómetro de... Entonces la presión de vapor, como dice acá, es un equilibrio entre la fase líquida y la fase de vapor. ¿De qué va a depender que yo tenga una presión de vapor mayor? Pues mayor será cuando las fuerzas intermoleculares son débiles. Cuando las fuerzas intermoleculares son altas, tipo puente de hidrógeno, entonces pues fácilmente no van a permitir que se evaporen, ¿no? Entonces la presión de vapor es baja. Pero si la fuerza intermolecular es baja, insisto, tipo London, uy, allí sí, rapidito, ¿no? Moléculas van a migrar a la fase gaseosa y voy a tener una gran presión de vapor, ¿no? ¿Qué pasa si le aumento la temperatura? Bueno, si le aumento temperatura, la presión de vapor se incrementa. ¿Por qué? Al incrementar energía cinética hago que se evapore, ¿no? Que se evapore un mayor número de moléculas en fase gaseosa, mayor presión de vapor.
¿Mm? Cómo afecta a cada una de ellas, ¿no? El punto de ebullición, acá, el punto de ebullición tenemos también fuerzas intermoleculares grandes, ¿no? Tipo puente de hidrógeno, tienen puntos de ebullición alto. Aquí tenemos el ejemplo del agua, ¿no? Insisto, el agua presenta puente de tipo puente de hidrógeno, por lo tanto, tiene un punto de ebullición de 100 grados Celsius, ¿cierto? Otros solventes, como por ejemplo, ¿no? El etanol, los alcoholes en general, ¿no? Que tienen también puente de hidrógeno, pero puente de hidrógeno más débiles, ¿no es cierto? Combinado ahí un poco con esto. Dipolo, quizás, ¿no? Otro tipo de fuerzas mucho un poco más débiles, entonces hace que presenten puntos de ebullición menores. El caso del éter, ¿no? El éter etílico, los éteres en general, pues ellos no presentan para nada, ¿no? Esto tipo puente de hidrógeno, al contrario, ¿no? Presentan fuerzas del tipo London, entonces sus puntos de ebullición pues, serán débiles también. Entonces, ustedes lo que tienen que identificar para predecir, ¿no? Si les piden comparar, a ver, compare entre este líquido, el líquido A y el líquido B, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen que establecer qué tipo de fuerzas intermoleculares se dan en cada una de esas sustancias. ¿Para qué? Para poder predecir, por ejemplo, cuál de ellos tendrá mayor o menor punto de ebullición, cuál de ellos tendrá mayor o menor viscosidad, cuál de ellos tendrá mayor o menor tensión superficial. Entonces, insisto, crucial, el tipo de fuerzas intermoleculares. Y ahora vamos a hablar del estado sólido. Entonces, a ver, en el estado sólido, ¿qué ocurre? ¿No? A ver, características. Las sustancias que bajo ciertas condiciones de presión y temperatura se presentan en estado sólido, no solo pueden presentar fuerzas de interacción molecular, sino también sus partículas pueden estar unidas por enlaces del tipo iónico, covalente o metálico, ¿no? Es decir, las partículas que conforman un sólido, ¿no? Van a presentar fuerzas, van a interactuar entre ellas, ¿cierto? Que las van a mantener unidas, ¿no? Pero no debemos descartar también que estas partículas, ¿no? Pueden presentar y van a presentar enlaces de los tipos ya mencionados, ¿no? Iónico, covalente o metálico. ¿Qué ocurre aquí? A ver, primera característica, un orden, ¿no? Un orden ahí parece una red, ¿no? Yo diría parece un tipo de ejército, ¿no? Todo en filita, ordenaditos ahí, ¿no? O parece un tipo de enjambre, por ejemplo, de abejas. Ustedes ven la simetría, ¿no? La geometría de un panal y lo ven totalmente simétrico, sí, ordenadito, ¿no? Predominan, por supuesto, las fuerzas de atracción entre las partículas que lo conforman. ¿Qué tipo de movimiento presenta? A diferencia del gas, pues que presentaba un movimiento aleatorio en el recipiente que lo contiene, aquí solo presenta movimiento de vibración. En el lugar donde se encuentre, en su ubicación en la red, allí lo único que pueden hacer es vibrar, ¿no? Como temblar, vibrar, nada más. Presentan volumen y forma definida, ¿listo? Y son incompresibles, por supuesto. ¿Quiénes sí se pueden comprimir y expandir? Los gases, ¿no? Los sólidos no se pueden comprimir, ni mucho menos expandir. Hablamos de tipos de sólidos. Hablamos de sólidos amorfos o no cristalinos. A ver, amorfos o no cristalinos. Y entonces, estos sólidos se caracterizan ¿por qué? Por tener estructuras internas, fíjense aquí esta estructura interna, ¿no? Con ordenamiento de partículas de corto alcance. Es decir, si yo corto por acá, si yo corto así, si yo corto así, si yo corto así, nosotros no vemos un orden. ¿Por qué? Porque por acá vemos una cadenita de 6 átomos, por acá vemos una cadena de 8 átomos, por acá vemos una cadena de, no sé, 15 átomos, por acá una cadena de 20, por acá una cadena nuevamente de 10, de 7, ¿no? Entonces, tienen o presentan, ¿no? Un ordenamiento, se dice, de corto alcance, ¿no? No están ordenadas. El orden que presentan acá no es el mismo que se presenta acá, ¿no? Diferente.
tipo, podríamos decir, irregular a eso, ¿no? Ese término podríamos utilizar, irregular. ¿Mm? Entonces, este ordenamiento, pero vamos, de corto alcance, ¿qué ocasiona? Trae como principal consecuencia que no posean puntos de fusión definidos. ¿Qué significa? A ver, a diferencia de los sólidos cristalinos que vamos a ver a continuación, que tienen un punto de fusión a, por ejemplo, 150 grados Celsius, los sólidos amorfos presentan sus puntos de fusión por rangos. Por ejemplo, por darles un ejemplo, el vidrio presenta un punto de fusión entre 180 y 220 grados Celsius. Eso, ¿no? No un punto definido, sino un rango. ¿Mm? Ejemplos, el plástico, madera, el caucho y el vidrio, ¿no? Son como principales representantes. Sólidos cristalinos. Ahora vamos a colocar todo para que ustedes puedan tomar su foto. ¿Qué es lo primero que ven acá? Uy, acá un orden, ¿no? Lo primero que yo veo, un orden, ¿no? Sumamente ordenadas, equidistantes en cada uno de estos, en cada uno de estos anillos yo veo, ¿no? En cada una de estas estructuras veo el mismo número de átomos, ¿no? El orden, ¿no? Rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde, ¿no? Está totalmente ordenado. Entonces aquí tenemos o se presenta un orden de largo alcance. Este orden que estamos viendo acá se presenta a lo largo de todo el material, ¿sí? A diferencia de los sólidos amorfos, ¿no? Primera diferencia con los amorfos. Este ordenamiento de largo alcance origina que, como consecuencia, nos da puntos de fusión definidos. ¿Mm? Se dice que los sólidos cristalinos presentan redes cristalinas. Aquí se habla de redes cristalinas, ¿no? Red, ¿no? Es como una malla que se extiende, ¿no? En el espacio. Dice, sus partículas poseen, ya hemos visto, ¿no? Un ordenamiento regular, totalmente ordenadas. Les decía, rojo, verde, está totalmente ordenado. Aquí no hay espacio para las dudas, para la duda. Entonces, recordemos esto, los sólidos cristalinos, ¿no? Estos puntos acá, rojo y verde que vemos a lo largo de esta red, ¿no? Vamos a denominarles en este momento partículas, acá los sólidos cristalinos son partículas, y estas partículas, dependiendo de qué tipo de partículas sean, van a originar 4 tipos de sólidos, ¿no? Aquí hablamos de sólidos covalentes, sólidos iónicos, sólidos metálicos y sólidos moleculares. ¿Por qué? Porque estas partículas pueden ser átomos, pueden ser iones o pueden ser moléculas, ¿no? Recuerden que acá tenemos que ver, para clasificar los tipos de sólidos, tenemos que tener en cuenta las fuerzas que mantienen unidas a estas partículas dentro de la red cristalina, ¿no? Entonces, así empezamos hablando de, a ver, covalentes y sólidos iónicos, ¿no? ¿Cómo van esto? Sólidos covalentes y iónicos. Los sólidos covalentes. Entonces, en los sólidos covalentes, ¿no? Acá están, por ejemplo, estoy marcándolo en rojo, ¿no es cierto? Las partículas que forman esta red cristalina, y en los sólidos covalentes, las partículas que conforman esta red cristalina no son otra cosa que átomos. ¿Mm? Son átomos, ¿sí? Son átomos que ocupan posiciones de la red cristalina y están unidos, ¿no? Están unidos mediante enlaces de tipo covalente. ¿Mm? Presentan estas características. Ejemplo, el diamante, ¿no? También tenemos el grafito, ¿no? Como ejemplo. Sólidos iónicos. Aquí las partículas que forman la red cristalina son iones positivos y negativos, es decir, son cationes y aniones, ¿ya? Eso, entonces, estos iones, cationes y aniones, ¿no? Forman la red cristalina. ¿Y qué tipo de fuerzas son las que mantienen unidas esta red? Pues son atracciones del tipo electrostático, ¿no? Atracciones del tipo electrostático mantienen unidas, ¿no? A esta red cristalina, ¿no? También con
características, ¿no? Malos conductores, duros y quebradizos. Ah, acá importante. Duros sí tiene dureza. Quebradizo se refiere al carácter frágil, ¿no? Los sólidos iónicos son muy frágiles. ¿Qué significa que sea frágil? Que ante una fuerza, ante un impacto externo en un punto, se va a quebrar en miles, en miles de pedacitos. Pero ¿y esto por qué ocurre? Porque es duro y frágil al mismo tiempo. Insisto, frágil se refiere a el hecho de aplicar en un punto una fuerza externa. Y lo que ocurre cuando aplicamos una fuerza externa, fíjense que en los sólidos iónicos, ¿no? Tenemos iones, cargas positivas y negativas. Cuando aplicamos una fuerza externa, lo que hacemos es que provocamos que iones con la misma carga estén cerca, ¿no? O sea, catión con catión, anión con anión. Y entonces, eso origina una repulsión, ¿sí? Y es por eso que, por ese punto se empieza a quebrar. Recordemos que acá tenemos, por ejemplo, si el escatión, el anión, ¿no? El escatión, anión. Así, de esa forma, están en perfecta paz, ¿no? Separados. Pero si por alguna situación yo uniera dos cargas positivas, pues se repelen, ¿no? Eso es lo que origina la fragilidad de los sólidos iónicos. A ver, acá, sólidos metálicos y sólidos moleculares. Hablo un poquito de agua de los sólidos, ¿no? Por favor. Listo. Tenemos sólidos metálicos, ¿no es cierto? Y en este caso, en el caso de los sólidos metálicos, recordemos aquí que tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos este mar de electrones, ¿no? Tenemos electrones externos a los átomos metálicos, ¿no? Que están débilmente retenidos y se mueven, ¿no? Se mueven libremente a través del cristal metálico. Entonces, ¿eso de qué nos está hablando? Nos está hablando de que esta red cristalina se mantiene unida mediante ¿qué? Mediante un enlace de tipo metálico, ¿cierto? ¿Quiénes van a formar los sólidos metálicos? Pues aquellos metales, ¿no? Primero que estén unidos solo con ellos mismos, o sea, solo cobre, solo oro, solo plata, solo zinc, ¿no? Metales eh, que están unidos a otros miles iguales a él, solo en ese caso, recordamos, ¿no? Aluminio, ¿no? Se da este tipo de sólidos. ¿Por qué? Porque la característica es que se presenta en un enlace metálico, ¿no? Ujú. Y por supuesto, dúctiles y maleables de lejos, ¿no? Forman hilos, forman láminas y muy buenos conductores. Y en los sólidos moleculares, ¿de qué estamos hablando? Ah, en el caso de los sólidos moleculares, fíjense, las posiciones en la red cristalina, si antes habíamos visto que estas posiciones estaban ocupadas por iones, ¿no? En el caso de iónicos por iones, también iones, aniones y cationes, en el caso de covalentes por átomos, en el caso de los sólidos moleculares, la red cristalina o los espacios de la red cristalina están ocupadas por moléculas. Todo esto es una molécula, todo esto es una molécula, todo esto es una molécula. Ejemplo, el CO2, ¿cierto? Entonces, eso, los espacios, insisto, son ocupados por compuestos, por moléculas, ¿no? Y en este caso, las fuerzas de London mantienen, ¿no? Las moléculas no polares en la red cristalina. En los cristales de moléculas polares se manifiestan fuerzas del tipo dipolo-dipolo, como también fuerzas de London, ¿no? Entonces, eso hace que sean mucho más blandos, que presenten bajos puntos de fusión, y malos conductores, por supuesto, ¿no? Bien, características. Y ahora hablemos de sistemas dispersos. A ver, ¿qué son los sistemas dispersos? Son mezclas de dos o más sustancias. Tenemos aquí la fase dispersante, que es la que está en mayor proporción, es la que recibe. ¿Recibe a quién? Recibe la fase dispersa o discontinua, que es la que está en menor proporción.
Permítanme traer mi... acá está. Listo, acá está. Esto para que no se me olvide. Muy bien. Entonces, tenemos aquí estas dos fases, mayor proporción, menor proporción, ¿no? Esta fase dispersa o discontinua, pues puede presentarse en diferentes diámetros o tamaños, dependiendo del tamaño de cada una de estas partículas, ¿no? Vamos a tener primero, ¿no? Cuando estas partículas menor a 1 milímetro, vamos a denominarla solución sistema homogéneo, ¿sí? Cuando están entre 1 y 1000, pues se va a denominar coloide, mayor a 1000 se va a denominar suspensión. Y acá, importantísimo, se diferencia de estos. Coloide y suspensión van a ser sistemas heterogéneos. ¿Ah? Sistemas heterogéneos. Solamente la solución va a ser un sistema homogéneo. En el caso de los sistemas heterogéneos, pues podemos separarlos, ¿no? Podemos separar, en el caso de la suspensión, podemos separarlas, ¿no? Por una filtración, ¿cierto? Que ahí atentos con eso. Ya está. Y ahora, vamos a ver, recuerden aquí, estamos hablando de la estrella, es para nosotros la solución, sistema homogéneo. ¿Quién es o cómo está compuesta una solución? Está compuesta por el soluto y por el solvente. El soluto siempre, el que está también acá, fíjense, los puntitos azulinos, y el solvente, ¿no? Las partículas celestes. Solución. Cuando utilizamos el término solución, nos estamos refiriendo a la mezcla de ambos, ¿sí? A la mezcla de ambos, ¿sí? Mezcla de ambos. Eso. Muy bien. Ahora, tipo de solución por la disgregación del soluto. ¿Qué significa por la disgregación del soluto? Bueno, en realidad lo que estamos diciendo se refiere a las características del soluto, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo tengo un sólido iónico? Un sólido iónico, ¿no? Y lo coloco aquí en una solución en agua, porque esta es una solución acuosa de ácidos, sales o hidróxidos. Cuando yo tengo una solución iónica, fíjense, permito el paso de corriente, ¿sí? Listo, vamos. Cuando tengo una solución molecular, ¿qué significa una solución molecular? Viene de un sólido molecular. Un sólido molecular, ¿no es cierto? Recordemos, es un sólido que presenta o se mantiene unido por fuerzas del tipo de fuerzas más débiles, ¿no? Del tipo London, ¿no? O, a ver, fuerzas London o fuerzas del tipo dipolo-dipolo, ¿no? Pero más débiles. En ningún caso tenemos acá iones. En ningún caso los sólidos moleculares no forman o no están compuestos por iones bajo ninguna circunstancia. Es por eso que vemos acá, pues no pasa o no permite la conducción de la energía eléctrica, ¿no? A ver acá. Por la concentración del soluto diluida, ¿no? Contiene poco soluto, ¿no? Poco soluto concentrada, ya contiene un poquito más, ven ustedes que más celestita, ¿no? Solución saturada. La solución saturada es la que contiene disuelta la máxima cantidad posible del soluto a una temperatura dada. ¿Está? Saturada es que hemos solubilizado lo máximo de soluto posible a una temperatura. Y ya la sobresaturada es aquella que contiene disuelto un peso mayor al indicado por la solubilidad, en este caso, ¿no? De la solución. Entonces, en realidad, la solución sobresaturada es una solución inestable, ¿no? Es inestable, ¿por qué? Porque cualquier perturbación, movimiento, ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionar aquí que empiece a precipitarse, ¿no? Es decir, que parte del soluto, ¿no? Lo veamos acá como sólido. Entonces, en el laboratorio trabajamos hasta solución saturada. Listo. Expresiones cuantitativas en física
hablamos de porcentaje en masa. Esto se utiliza muchísimo, chicos. Importante, recuerden, a ver, acá tengo yo la expresión. Esto es masa de la, ¿no? Solución, ¿no? Solución. Esto es masa del soluto entre masa de la solución, volumen del soluto entre volumen de la solución. ¿Ah? También tenemos porcentaje masa y volumen. Masa del soluto en gramos, volumen de la solución en mililitros. Bien, y acá tenemos esta expresión, ppm, que es partes por millón. A ustedes les pueden pedir, exprese, ¿no? Exprese los datos, ¿no? Nos dan una serie de datos y nos piden expresar la concentración en ppm. Inmediatamente ustedes, esto lo tenemos que recordar, chicos, de memoria. Masa del soluto en gramos, volumen de la solución en litros. Solo cuando está en estas unidades obtenemos ppm. Hay que tener cuidado con las unidades. Expresiones cuantitativas en química. Listo. Acá tenemos molaridad, normalidad, ¿no? ¿Cómo puedo pasar de normalidad a molaridad? Sí, claro. ¿Cómo? Multiplicando la molaridad por el teta. ¿Qué cosa es el teta? Importante. ¿Qué cosa es el teta y de qué depende? Ok, el teta va a depender de si la solución, ¿no? Lo que estamos preparando es un ácido, es una base, es una sal, o inclusive si se trata, o si hay transferencia de electrones. Un elemento, acá está. Justamente ahora veamos el teta. Eso. Acá está el cuadrito, ¿no? ¿Está? Nos piden calcular el teta para cada uno de los siguientes solutos. Listo, a ver, calculamos para cada uno de los solutos que tenemos aquí. Tenemos acá mi cuadrito, acá también tenemos el, ¿no? Entonces, en el primer caso, esto es un ácido. ¿Cuántos hidrógenos, iones hidrógeno tiene este ácido nítrico? Tiene uno, un hidrógeno sustituible. Por lo tanto, el teta será igual a 1. Aquí, este hidróxido de sodio, ¿no? ¿Cuántos OH sustituibles presenta? Presenta un OH, ¿no? Un ion hidroxilo sustituible, por lo tanto el teta será 1. Carbonato de calcio. Esto es una sal. Listo. Entonces dice que el teta es la carga neta del ion. El ion, acá él tiene un catión, ¿no es cierto? Calcio, recordemos, acá tenemos que recordar los estados de oxidación, ¿no? Calcio y carbonato. Chicos, carbonato tiene una carga de -2, ¿cierto? Entonces, carga neta del ion significa que puedo yo utilizar, porque es lo mismo, la carga neta del catión o del anión. Exactamente lo mismo. Es más, me debe dar lo mismo. A ver, carga neta significa que la carga, en este caso del catión, multiplicado por el número de veces que se repite. ¿Cuántos iones calcio tengo? 1. Entonces será más 2 por 1. Esto es igual a 2. Sin signo, ¿no? Y para el anión, -2 también por 1 porque tengo solo un carbonato. 2. Entonces se dan cuenta, si lo calculo como anión o como catión, me debe dar lo mismo. El teta es igual a 2. La carga neta multiplicamos la carga por el número de veces que se repite el catión o anión. Cloruro de sodio, a ver acá, sodio. Sodio inmediatamente alcalino, ¿no? Más 1. Cloruro es -1. Listo. Entonces será más 1 por un ion sodio, esto es 1. Y acá tenemos -1 del cloruro por 1, porque solamente hay un cloruro, 1. Entonces el teta, ya sea del catión o del anión, 1. Listo. Ahora vamos con el sulfato de sodio, chicos. A ver, el sodio, recordemos, ¿no? El sodio es más 1, es un alcalino. Pero lo tenemos 2 veces. Acá este detalle ya me van complicando, ¿no? Y luego tengo acá el sulfato.
chicos, yo ya, mi mente inmediatamente veo sulfato y yo sé que el ion sulfato es -2, ¿cierto? Listo, a ver, lo hacemos con el catión. La carga, por el número de veces que se repite 2 veces. Entonces, la carga neta del catión será 2. Y la del anión, -2 por, aquí solo 1, porque solo tengo un sulfato. Igual esto es 2. Entonces, el teta de catión o de anión deben ser iguales y es 2. Ahora el sulfato de aluminio, chicos. A ver, el aluminio tiene un único estado de oxidación, +3. Y acá tenemos, 2 iones aluminio. Y acá ya habíamos visto el sulfato, ¿no es cierto? El sulfato es -2, pero tengo 3, ¿no? Acá, fíjense, tengo 3 iones sulfato. Ahora, carga neta. Carga por 2, porque tengo 2 aluminios, 6. Y acá para el sulfato, la carga por el número de sulfatos me da lo mismo. ¿Listo? Entonces el teta es 6. Ya hemos aprendido a calcular el teta para ácido, base y sales. ¿Sí? A ver cómo vamos con esto. Ya. Listo. ¿De qué? Mira, o sea... Uy, ahí se filtró un audio. ¿Alguien quiere saber algo? A ver. Listo, seguimos. Hablemos de dilución de soluciones. Uy, dilución. ¿Qué significa diluir? Significa, ¿no? Cuando a veces en casita queremos aumentar la limonada, ¿no? Queremos aumentar pues el refresco porque tenemos más visitas o porque simplemente tiene que alcanzar para todos, ¿no? Entonces, dilución significa a un volumen inicial, a una solución inicial, ¿no es cierto? Agregarle agua, lo vamos a diluir. Le agregamos agua y vamos a obtener, ¿no es cierto?, una solución 2. Acá voy a colocar solución 1, solución 2. O solución final. A ver, aquí yo no he cambiado el número de moles. El número de moles que tenía acá es exactamente el mismo. ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo único que ha cambiado es por supuesto, la concentración, porque he incrementado agua, pero eso producto de qué? De la adición de esta agua. Entonces, el volumen 1 más, aquí le voy a colocar esta agua que le estoy agregando acá, ¿es cierto? Es igual al volumen 2. Esto es lo que tenemos acá. Se considera volúmenes aditivos. Muy bien. Insisto, en la dilución, el número de moles del recipiente inicial es igual al número de moles del recipiente final. No estamos alterando, ¿sí? Y se cumple esta relación. Concentración por volumen 1 es igual a la concentración por el volumen 2. Listo. Dilución de soluciones. Profesora, no me han dado el volumen 2. ¿Cómo lo calculo? Probablemente no te han dado el volumen 2, no te han dicho la solución 2 tiene tal volumen, pero sí te están dando el volumen inicial y te están diciendo cuándo se agrega de agua. Entonces inmediatamente. Tan, y listo. ¿Cierto? Dilución. Mezcla. Aquí sí. Acá tenemos 2 soluciones, la solución, pero por supuesto tratándose del mismo analito, ¿no? Es decir, esta es una solución, no sé, de chicha morada, ¿no? Concentrada, y esta es de chicha morada, pero ya después de 3 hervidas, por ejemplo, ¿no? Es el mismo maíz, ¿ah? Entonces vamos a mezclar, pues, estas 2 soluciones. ¿Listo? Acá está más concentradita, acá y esto está lila, casi transparente, ¿no? Bueno, mezclamos en una sola olla. Y entonces, ¿qué tenemos? Que el número de moles de 1 y 2... la verdad, pero... A ver, por favor, si me ayudan con ese micro. Hay un micro que... Ahí, listo, ya lo cerraron. El número de moles de 1 y 2 será igual al número de moles que yo tenga en la mezcla, ¿no es cierto? Lo único que estoy haciendo es unir. ¿Ah? Aquí también se cumple que, ¿no? La concentración por el volumen 1
es más la concentración por el volumen 2, va a ser igual a la concentración 3 por el volumen 3. Chicos, y acá también este tema de volúmenes aditivos, ¿no? El volumen 3 es igual a la suma. Si a mí me dan en un ejercicio el volumen 1 y el volumen 2, yo ya tengo este dato, ¿no es cierto? Porque simplemente sumo. Entonces, eso es lo que ocurre en una mezcla. Recuerden que estamos hablando del mismo tipo de solución, es decir, mezclamos una solución de ácido nítrico, ¿no? 1 normal con otra solución de ácido nítrico 5 normal, listo. La solución resultante, estamos mezclando. Si no, no se podría cumplir que el número de moles de 1 más la solución 2 es igual al número 3, porque yo no puedo mezclar, no sé, ácido clorhídrico con ácido, no, con hidróxido de sodio. Son cosas diferentes, ¿no? Estamos mezclando soluciones con la misma naturaleza. pH. Bueno, el pH es el grado de acidez de una solución acuosa. Puntos importantes, puntos de inflexión. Aquí. pH 7 es, hablamos de un pH neutro. Aquí en el pH 7 no, la solución no es ni ácida ni básica. ¿En qué momento vamos a hablar ¿no? de que la solución está ácida o que está básica? Bueno, dependiendo de si la solución libera iones hidróneo o si libera iones hidroxilo. Entonces, hacia la izquierda tenemos como ejemplo los jugos estomacales, ¿no? El ácido clorhídrico que segrega nuestro estómago para la digestión. Entonces, imagínense, en nuestro estómago se liberan iones hidróneo, tenemos un pH de 1, ¿no? Sumamente ácido, ¿no? Por el otro lado, tenemos los desatoradores de tubería, ¿no? Son esos líquidos que comercialmente nos venden, ¿no? Para desatorar, ¿no? En las cocinas o en los baños. En realidad, si ustedes, no lo recomiendo, esto hay que hacerlo en un laboratorio, tomáramos un poquito de ese líquido y midiéramos el pH, pues vamos a ver que tiene un pH netamente alcalino, ¿no? Es decir, que se libera OH esta solución, ¿no? Entonces tenemos esta escala de pH, ¿no? Que tiene 3 puntos. La zona ácida, neutro, punto medio y alcalino. ¿Bien? Y neutralización de soluciones. ¿De qué hablamos cuando hablamos de neutralización? ¿Qué significa hablar de neutralización? Cuando hablamos de neutralización de soluciones, ¿no? Primero vamos a decir que es un procedimiento, ¿sí? Es un procedimiento en el cual yo tengo aquí en un matraz una solución ácida, esto es un ácido, ¿sí? Y lo voy a mezclar o va a recibir una solución básica que está contenida en esta bureta. ¿Ah? En esta bureta yo aquí, esto tiene una llavecita, entonces yo abro la llave y gota a gota dejo que la solución básica o hidróxido de sodio pues reaccione con el ácido clorhídrico que tengo aquí en el matraz. Entonces, desde el momento que entran en contacto el ácido y la base, pues se está produciendo una neutralización. Se neutraliza significa ¿qué se cumple en una neutralización? El número equivalente de gramos del ácido, en este caso el ácido clorhídrico, es igual al número de equivalentes gramos de la base, que es lo que yo tengo. Y el número de equivalentes es igual a la normalidad por el volumen. Eso es neutralizar. Y acá hay dos términos, chicos, que tenemos que recordar. Hablamos de neutralización total y neutralización parcial. ¿Qué significa eso? Neutralización total se refiere a que yo mezcle, ¿no? Una solución de ácido y de base, ¿no? Y que el número de equivalentes del ácido y de la base sean exactamente iguales, de tal forma que la solución, el pH de la solución que resulta, tiene un pH neutro, ¿sí? En cambio, si yo tengo más, ¿no? Tengo un número mayor de equivalentes gramos de ácido, ¿no? Es decir, se juntan, entre comillas se neutralizan, pero
hay un sobrante, hay un excedente de equivalentes gramos de ácido. Entonces ahí estamos hablando de una neutralización parcial. Una parte se ha neutralizado, pero ha sobrado. Hay un excedente de uno de los que participan. En este caso, un excedente de ácido. En ese caso, hablamos de una neutralización parcial, ¿no? Porque ha quedado un excedente de ácido y el pH de la solución resultante será ácida. ¿Por qué? Porque lo que está sobrando es un ácido. Caso contrario, unimos dos soluciones. Se neutralizan el número de equivalentes a ácido y base, pero al final hay un excedente, sobra algo de la base, entonces el pH de la solución resultante será básica, ¿no? Porque ha sobrado un poco de nuestra base. Entonces ahí tengamos en cuenta eso. ¿Cómo sabemos si se trata de una neutralización total o parcial? Por el número de equivalentes. Tienen que ser iguales, ¿no? Neutralización total, número de equivalentes ácido y base iguales. Neutralización parcial, hay un excedente de alguno de ellos. Vamos a verlo en el último ejercicio, me parece. Empecemos. Un refrigerante sirve para mantener, ¿no? O regular, a ver, ¿dónde está esto? Aquí. Sirve para mantener o regular la temperatura de un ambiente, ¿no? En las oficinas, los sistemas de refrigeración y las refrigeradoras. Uno de estos es el freón 2. Se encuentra en un recipiente marcado los datos, 5 litros, a una presión de 3 atmósferas y a una temperatura de 27 grados Celsius. Si se expande isotérmicamente, fíjense, yo tengo aquí mi gas, ¿no es cierto? Acá están los datos que me han dado, los que están en primero amarillo, verde y celeste. Se expande. Se expande. ¿Hasta qué punto? Hasta 15 litros. Sí, hasta 15 litros. Aquí vamos a hacer un alto. Dice se expande isotérmicamente. Vamos a colocar todo, chicos, para que lo vean. Significa que acá yo tengo temperatura constante. ¿Sí? Se expande isotérmicamente. Este proceso ocurre a temperatura constante. ¿Eso qué significa? Que la temperatura que yo tenía aquí inicialmente, si la temperatura se mantiene constante, es decir, si es isotérmico, la temperatura 2 será igual. Fíjense cómo yo ya voy tomando o logro, solamente producto de la lectura, obtener este dato, temperatura 2. Hasta aquí estamos en la expansión. Listo. Luego se comprime isobáricamente. Y aquí, el proceso 2 se comprime isobáricamente. Con presión, ¿no? Reducimos el volumen, disminuimos el volumen, las partículas se acercan más entre ellas. Isobárico significa que la presión es constante. ¿Listo? Presión constante. Entonces, el volumen es un dato que nos da el ejercicio. La presión, fíjense cómo es presión constante. Si yo calculo aquí la presión, esa presión va a ser igual a la presión 2 va a ser igual a la presión 3. ¿Por qué? Porque es un proceso isobárico. Pero para tener la presión 3 yo tengo que calcular la presión 2, pues, ¿no? Listo, vamos por partes, vamos por partes. Y aquí, al finalizar el proceso 2, me piden, a ver, ¿qué cosa me están pidiendo? Determina la presión en atmósferas del primer proceso. Este es el primer proceso, me piden esta presión. Y la temperatura final en grados Celsius, a la cual se encuentra el gas. Me piden acá la temperatura final. Esto también me piden. Chicos, acá, siempre, recalco, siempre que hablemos de gases, la temperatura la tenemos que pasar a Kelvin. Por eso ustedes ven aquí la conversión, ¿no? Recordemos nuestra conversión es Kelvin es igual a grados Celsius, lo voy a colocar aquí. Kelvin, ¿no? Es igual a grados Celsius más 273, ¿no? Con esta formulita yo convierto de Kelvin a grados Celsius o de grados Celsius a Kelvin. Listo. Dos recomendaciones. Temperatura, ni recomendación, sino que se tiene que hacer, ¿no? Pasamos a Kelvin y siempre colocar todas nuestras unidades. Listo. Tenemos claridad con el ejercicio. Ahora vamos a ver el cálculo. Proceso 1, temperatura constante.
Si hablamos de temperatura constante, estamos hablando, ¿no es cierto?, de la ley de Boyle-Magnot, proceso isotérmico. Entonces, yo tengo, recuerda, un estado 1, un estado 2, proceso isotérmico, listo. Me piden calcular la presión 2. Es más, el ejercicio me pide después del primer proceso, determina la presión después del primer proceso. Este es el primer proceso, presión 2. Reemplazamos nuestros datos, presión, volumen, ya tengo la presión 2, chicos. Y luego me piden la temperatura final en grados Celsius. La temperatura final significa el final, pues, del proceso, ¿no? Aquí, esto es lo que me piden. Pero acá yo tengo presión constante. Presión constante es la ley de Charles, ¿sí? La ley de Charles. Y entonces, aquí aplicamos la ley de Charles, ¿no? Volumen 2, ¿por qué lo hacemos aquí entre volumen 2, T2, volumen 3, 3? Porque recuerden que nosotros, ¿no? En nuestra diapositiva anterior hemos establecido así. Estado 1, estado 2, estado 3, ¿no es cierto? Por eso está aquí de esta forma. Entonces, directamente proporcional, volumen 2 entre temperatura 2 igual a volumen 3 entre temperatura 3. Reemplazamos nuestros datos. Acá está volumen, tengo temperatura, tengo acá volumen, ¿cierto? Y esto es lo que me están pidiendo. 200 grados, 200 Kelvin. ¿Qué me falta acá? Llevarlo a grados Celsius. Nada más. Convertimos. Acá está mi reglita de conversión y la respuesta es efectivamente la D, ¿no? Esta es la respuesta. Fíjense, insisto, voy a retroceder un momento. Lo necesario que es entender qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Ustedes también traten siempre de tomar su tiempo para, a ver, clarificar qué es lo que está colocando. Colocamos nuestros datos y así los siguientes, ya ahí proceden la parte de los cálculos, ¿no? Listo. Vamos, ejercicio 2. El nitrógeno diatómico es el gas más abundante en el aire. Este se puede extraer mediante destilación fraccionada del aire líquido, el cual es utilizado en la industria para formar amoníaco. Muy bien. Si después de un proceso de destilación del nitrógeno extraído, se agrega a un recipiente, el nitrógeno extraído lo vamos a colocar en un recipiente de, ¿no? 82 litros, 4 atmósferas y 127 grados Celsius. Tengo ahí 3 datos, ¿no? Volumen, presión y temperatura. Determina el número de moléculas de nitrógeno. Determina el número de moléculas de nitrógeno. Para hablar, cuando a mí me preguntan siempre por número de moléculas, ¿no? Unidades fórmula, ¿recuerdan? Ahí eso inmediatamente me recuerda a Avogadro, ¿no? Una mol de, ¿no? Una mol de cualquier gas, de cualquier sustancia, ¿no? Es igual a 6,02 por 10 a la 24 partículas de lo que fuera, ¿no? Moléculas, iones, unidades fórmula, en fin. Entonces, a ver, pero para calcular las moléculas de nitrógeno, yo necesito las moles de nitrógeno, porque solo así pues puedo encontrar la equivalencia con el número de Avogadro. Y entonces, a ver, empezamos, fíjense. ¿Cómo calculo? Primero, siempre la temperatura, esto está por descontado, la temperatura siempre la vamos a llevar a Kelvin. Siempre. Acá tengo nuevamente mi conversión y acá mis datos. Listo. Tengo presión, tengo volumen, tengo R, que es la constante universal de los gases, tengo temperatura. Entonces, la ecuación de estado es la que me va a permitir calcular el número de moles. Despejamos N, ¿no? En función a las otras variables y reemplazamos nuestros datos. A ver,
Presión, 4 atmósferas. Volumen, acá está, R. Profesora, me están dando el R en 0,082 atmósfera litro entre mol Kelvin. Listo, entonces eso vamos a aplicar. ¿Y por qué me da confianza aplicarlo de esa forma? Porque la presión, fíjense, la presión está en atmósferas. La presión está en atmósferas, entonces el R aquí, ¿no? En atmósferas. Listo. Reemplazamos nuestros datos. Recuerden, insisto, temperatura siempre tenemos que llevarlo a Kelvin. Ya está, Kelvin. Entonces, a ver, atmósfera se va con atmósfera, litro con litro, Kelvin con Kelvin y me queda solo mol. Entonces, el número de moles de este gas nitrógeno diatómico es 10. Tengo 10 moles de nitrógeno diatómico. Ahora, la pregunta es el número de moléculas. Ah, listo. Entonces yo me acuerdo ahí de Avogadro, tan bueno él, ¿no? Con su principio, ¿no? Que una mol, ¿no? Es igual a 6,02 por 10 a la 23 partículas. En este caso yo lo voy a llevar a moléculas. ¿Está bien? Entonces una mol es igual a, estas dos son equivalentes, ¿no? Lo coloco acá abajo, ¿por qué? Porque yo quiero que esta mol se vaya con esta mol. Este paréntesis, recuerden, se refiere a que lo que yo tengo en la parte superior equivale a lo que tengo en la parte inferior. Y esto es por Avogadro. Lo voy a colocar acá para que Avogadro no se les vaya a olvidar. Esta equivalencia viene del principio de Avogadro. La parte de estequiometría, ¿no? Y entonces tenemos, acá, tenemos el número de moléculas de N2. A ver, moléculas de N2. Chicos, un momento. Okay. A ver, a ver. Listo, seguimos con el ejercicio 3. Bien, tenemos así. El gas licuado de petróleo, GLP, es una mezcla de propano y butano. Para simular el comportamiento del GLP en un motor de combustión, ¿no? Se agregaron 352 gramos de propano y 116 gramos de butano, ¿no? A un recipiente de 41 litros y 127 gramos. Ok. Determine, chicos, la presión parcial. Aquí nos tenemos que acordar, ¿no? Recordemos, nos piden calcular la presión parcial ¿de quién? De ambos gases, es decir, de butano y de propano. Entonces ahí un poquito vamos a hacer acá nuestro diagrama. Ahora, para esta semana he traído esto, para clarificar un poco más, ¿no? Listo. A ver, tengo aquí, ¿no? El recipiente. Tengo el recipiente, tengo propano, tengo butano. Tengo acá la cantidad, ¿no es cierto?, de cada uno de ellos. La cantidad de cada uno de ellos, ¿no? 352 gramos, 116 gramos, listo. ¿Qué más? No nos dan presión total del recipiente. Fíjense, no nos están dando la presión total del recipiente, pero nos piden las presiones parciales, ¿no? Las presiones parciales. Nos dan volumen acá, nuevamente, la temperatura, así, rapidito. Perfecto. Entonces, esto nos lleva a la ley de Dalton, ¿no? Y
lo que tenemos que calcular, recordemos que es primero las fracciones molares de cada uno de los gases. Eso, entonces empecemos, ¿sí? ¿Cómo vamos a calcular las fracciones molares de cada uno de los gases? Ah, número de moles es igual a ¿qué? A la masa, la cantidad, ¿no es cierto?, entre la masa molar. Yo tengo aquí la cantidad de propano y tengo la masa molar también. Aquí el ejercicio me está dando estos datos, ¿no? Ya tengo cómo calcular el número de moles. Listo. Luego ya, para calcular la presión parcial, recordemos, necesito tanto la fracción molar como la presión total. ¿Cómo calculo la presión total del recipiente? A ver, tengo volumen, tengo temperatura, tengo ya número de moles que he calculado del paso anterior. Pues con eso utilizo la ecuación de estado. La ecuación de estado y ya tengo, ¿no es cierto?, ya tengo mis datos para presión parcial. Vamos, aquí también lo he colocado así, bien ordenadito, chicos, para que no se me pierdan. Entonces, vamos a colocar. Primero, paso 1, calculamos las moles de los dos componentes del gas natural, es decir, el propano y el butano. ¿Sí? La masa, entre la masa molar, 8 moles de propano. Para el butano igual, la masa entre la masa molar. Profesora, ¿dónde está ese dato? Aquí, chicos, el ejercicio me da este dato. El ejercicio me da este dato. 2 moles de butano. Hago aquí mi suma, porque yo también necesito saber el número totales de moles. Acá está 10, ¿no es cierto? 10. Paso 1. Paso 2. Ya ustedes dijeron, vamos a la presión parcial, pero para la presión parcial me falta la presión total. Ok. Entonces, paso 2 será calcular la presión total. Yo tengo, presión no tengo, ¿ok? Tengo volumen, es un dato que me da el ejercicio. Tengo el número de moles, lo acabo de calcular. El R constante y tengo la temperatura. Despejamos presión y reemplazamos los datos. Y acá coloquemos, por favor, todas las unidades. Vamos, 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 ¿no? ¿Para qué? Uy, justo elimino el que no debo eliminar. Él no se va, la presión no se puede ir. Ya está. Ahora sí. Muy bien. Mol se va con mol, litro se va con litro, Kelvin se va con Kelvin y me queda presión total del recipiente. Chicos, ¿por qué es presión total del recipiente? Porque yo estoy considerando, ¿no? Recuerden aquí todas las moles del recipiente, las condiciones son del recipiente, ¿ya? Ahora sí, pues, ahora sí puedo calcular las presiones parciales. Presión total por fracción molar, ¿no? Aquí también, presión total, lo acabo de calcular, 8,8 por la fracción molar de cada uno. Listo, la respuesta es la E. Interesante este ejercicio. Interesante porque nos permite recordar o organizar, ¿no? Para esto necesito esto y luego necesito esto. Vamos al ejercicio 4. Listo, vamos al ejercicio 4. Una forma de producir oxígeno en el laboratorio es por medio de la descomposición térmica del clorato de potasio. Listo. Tengo clorato de potasio, aplicamos calor y se forma cloruro de potasio y oxígeno diatómico. ¿Listo? Muy bien. Dice, si se descomponen 735 gramos de clorato de potasio, o sea, de este señor, ¿no? 735. Vamos a descomponer, ¿cómo lo descomponemos? Con calor y se forman estos dos productos. Nos piden, determina la presión en milímetros de mercurio de quién. ¿Quién es el único que está en forma de gas? El oxígeno. Que ejerce el oxígeno recolectado en un recipiente, me dan el volumen, me dan la temperatura. Lo que me están pidiendo es la presión. Ajá. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué me han dado los datos acá del clorato de potasio? A ver, por una cuestión muy sencilla, pues para determinar, ¿no es cierto?, la presión en este caso, yo necesito saber cuántas moles de oxígeno hay, ¿no? Porque tengo presión, volumen, temperatura, tengo la ecuación de estado, pero necesito el número de moles.
Y el número de moles, ¿no? ¿Yo cómo lo voy a determinar? Profesora, ¿cómo va a determinar usted el número de moles, no? Si no nos dan, no nos están dando la cantidad, la masa de oxígeno diatómico, ¿ok? No nos dan la masa de oxígeno diatómico, pero sí me dan la masa de clorato de potasio. Y por estequiometría, recuerden, por estequiometría, yo puedo, sabiendo, ¿no? Estableciendo mis relaciones estequiométricas, ¿no? Yo puedo saber 735 gramos de clorato de potasio, cuántas moles de oxígeno va a generar. Así que ahí vamos combinando con estequiometría esto. Así, fíjense. Paso 1. Sí o sí, verificamos que está balanceado. 2 cloros, 2 potasios, 6 oxígenos, balanceada mi reacción. Perfecto. Entonces ahora vamos con las relaciones estequiométricas. Estas dos que estoy marcando son relaciones estequiométricas. 2 mol de cloruro de, perdón, 2 mol de clorato de potasio, ¿no? Estequiométricamente equivale a 3 moles de oxígeno diatómico. Y 2 moles de potasio en gramos, en masa, ¿cuánto es? Ah, profesora, acá, una mol de clorato de potasio es 122,5. Ah, entonces, 122, recordando estequiometría, 5 por 2. ¿Por qué por 2? Porque son 2 moles. Esto me da 245 gramos. ¿Sí? Solamente estamos expresando, en lugar de mol, lo estamos expresando en gramos. Y esto también, pues, también equivale a 3 moles de oxígeno diatómico. ¿Por qué lo estoy comparando o estableciendo la relación con moles? Porque a mí me interesa saber cuántas moles de oxígeno diatómico tengo. Ahora ya aplicamos, voy a cambiar de color. Aplicamos mi regla de 3. ¿Cómo voy a saber? A ver, si 245 gramos generan 3 moles de oxígeno diatómico, 7,35 gramos de clorato de potasio, esto, ¿no? Lo voy a encerrar acá en un círculo, porque esto es lo que estamos llevando acá. Esto, ¿no? 7,35 gramos de clorato de potasio. ¿Cuántas moles de oxígeno diatómico va a generar? Regla de 3. Tengo acá moles de oxígeno diatómico. Ya tengo las moles de oxígeno. Entonces ahora, ¿cómo determino la presión? Entonces ya tengo acá mi ecuación de estado, ¿no? Esto es lo que me están pidiendo. Tengo el volumen, tengo el número de moles, tengo R, es una constante, y tengo la temperatura, chicos. Lo único que voy a hacer es despejar la presión, fíjense. Despejo presión y reemplazo. Acá está el número de moles, ¿cierto? Aquí un punto importante. El ejercicio me está dando el R, el 0,082, recuerda, ¿no? Atmósfera, ¿no? Por litro, mol Kelvin. Pero el ejercicio me lo está dando en milímetros de mercurio. Ah, qué bueno, ¿por qué? Porque el ejercicio me está pidiendo la presión también en milímetros de mercurio. Entonces, suácate, le ponemos ahí el R en con estas unidades. Acá está el R. Temperatura en Kelvin, naturalmente. Profesora, ¿por qué 300 si acá es 27 grados Celsius? Sí, pero 27 grados Celsius es, yo ya no lo he colocado, chicos, porque ustedes están hábiles en esto. Es igual a Kelvin, ¿no? Hemos convertido. Volumen. Me aseguro. A ver, no quiero, ya. Mol se va con mol, Kelvin se va con Kelvin, litro se va con litro, y entonces me queda el resultado en milímetros de mercurio. Vieron que en este caso qué importante era que el dato del ejercicio nos lo den en otras unidades. Listo, vamos al ejercicio 5. Al ejercicio 5. Durante la pandemia, la recomendación era limpiar las superficies con lejía, ¿no? Se vendieron diferentes productos. Uno de estos productos lleva o muestra la siguiente etiqueta. Esta es la etiqueta del producto que nosotros hemos comprado. ¿Ah? Estos son datos. Al respecto, seleccione la alternativa que complemente los espacios en blanco. Este envase, este es un envase, ¿no? Este es un envase, está, un producto. El envase contiene tantos gramos de, ¿no? Hipoclorito de sodio. Tengo que calcular eso.
Y la concentración de esta solución expresada en porcentaje masa volumen es, básicamente tenemos que calcular estas dos cosas, ¿cierto? Listo, vamos. Acá, ¿no? Listo. Entonces, primero, ¿cómo calculamos los gramos de hipoclorito de sodio? Profesora, aquí me están dando este dato. La concentración es 4% en masa. Entonces, saco aquí mi formulita, porcentaje masa en masa, que es esto que está acá, es esto que está acá, es este dato. Reemplazamos, acá está 4, masa de soluto. Profesora, la masa de la solución, aquí en la etiqueta nos están dando masa de la solución. Ahí está, masa de la solución. Y despejamos masa del soluto, ya tengo los gramos de hipoclorito de sodio. ¿Listo? Segundo, nos piden calcular la concentración del mismo producto, pero en porcentaje masa-volumen. Para esto yo ya tengo la masa del soluto, la acabo de calcular acá. Y el volumen de la solución, ¿no? Porque aquí lo que necesito es el volumen de la solución. Profesora, pero aquí también me están dando ese dato. Perfecto. Aquí está ese dato. ¿No? Solo reemplazamos y ya tenemos que la concentración masa en volumen es 4,27. 4,27. Vamos, siguiente ejercicio. 6. Las soluciones de hidróxido de potasio tienen diferentes aplicaciones. Por ejemplo, la fabricación de jabones, ¿no? En galvanoplastía y en mezclas para quitar esmaltes y barnices. También se utiliza, ¿no? En materiales para destapar cañerías. Para este último, para destapar cañerías, es necesaria una solución de hidróxido de potasio, el 28% más en volumen, chicos. Al respecto, determine respectivamente la concentración molar y normal de 1 litro de dicha solución. ¿Cuáles son nuestros datos? Nos dan aquí concentración, nos están dando el volumen y nos están pidiendo la concentración molar y normal. Ya, vamos. Vamos a ver. Aquí, vamos a colocar. Entonces, primero, me están dando aquí esta concentración 28% más en volumen, ¿no? Corresponde a esta fórmula que yo tengo acá. Ok. Esto que está acá es esto, ¿no? Y por eso lo estamos reemplazando acá, 28. Masa del soluto, no sabemos cuánto es, pero sí conozco el volumen de la solución, porque acá nos dijeron 1 litro de dicha solución. Listo. Tengo estos datos. Simplemente despejo masa del soluto. Perfecto. Y ahora, ¿cómo calculo la molaridad? Bueno, la molaridad es el número de moles del soluto. Y recordemos, el número de moles del soluto es, ¿qué cosa? Es la masa del soluto entre su masa molar. La masa del soluto, ¿cuánto es? 280. La masa molar, acá está, 56, es un dato del ejercicio, entre el volumen. 5 moles por litro, esa es la molaridad. Profesora, ¿y ahora cómo pasamos a la normalidad? Pues aquí, esta formulita. Normalidad es igual a molaridad por el teta. Y este teta, como se trata de una solución de hidróxido de potasio, el teta es el número de OHs, ¿no? Transferibles. ¿Cuántos OHs, cuántos iones hidroxilo tengo acá? 1. El teta es 1. Por lo tanto, la normalidad, en cuanto a valor, la normalidad es igual a la molaridad, ¿no? La respuesta es la B, 5 y 5. Muy bien. Ok, seguimos. El cromado es un proceso mediante el cual se deposita una delgada lámina de cromo sobre una superficie metálica para darle al metal resistencia contra la corrosión. Para ello se necesita de un proceso electrolítico, para lo cual es necesario un baño de... ¿Qué cosa necesito? A ver, 3 litros de dicromato de potasio, 2 molar. O sea, yo necesito esto. Necesito un baño con este volumen y esta concentración para realizar este cromado.
punto es, si en el laboratorio se tienen 2 bidones de 5 litros, uno es 1 molar y el otro es 4 molar, determina el volumen de solución de cada uno de ellos necesarios para preparar dicho baño. O sea, ¿qué cosa tengo? Tengo aquí, ¿no? El frasco 1, este de acá es 1 molar. Tengo aquí otro frasco, este es 4 molar. Entonces lo que me piden es cuánto debo tomar de cada uno, cuánto debo tomar de cada uno, cuánto debo tomar de cada uno. Acá, 1 molar y 4 molar. ¿Cuánto debo tomar de cada uno? ¿Para qué? Para tener 3 litros y además a una concentración de 2 molar. Esto no es otra cosa que mezcla, ¿sí? Mezcla de solución. Tengo el volumen final, tengo la concentración final, tengo las concentraciones de las soluciones iniciales también, o sea, tengo esto, tengo esto, tengo esto y tengo esto. Lo que no tengo es, y me piden los volúmenes, ¿no es cierto? Este es el X, es el X. Y acá, chicos, es pura álgebra de los cuentos, así, álgebra. No veo bien. No estamos bien, estamos en 130. Pura álgebra, fíjense. A ver, en una mezcla, recordemos, ¿no? Esta formulita que tenemos acá, ¿no? Molaridad por volumen más molaridad por volumen 2 es igual a la molaridad final por el volumen final. Listo. Considerando siempre este tema de los volúmenes aditivos, ¿no? El volumen 1, pues no lo sabemos, le vamos a poner X. ¿Ok? El volumen 1 va a ser X. ¿Listo? El volumen 2, ¿cuánto será? Bueno, el volumen 2 va a tener que ser la diferencia entre el volumen final menos lo que resulte del volumen 1. Si yo conozco ya el volumen final, están pidiendo que sea 3, entonces el volumen 2 será 3 menos X, ¿no es cierto? Porque la suma de estos dos, acá, la suma de estos dos me tiene que dar 3. Pues acá va X y acá es 3 menos X. Así. Es lo único que estamos haciendo acá. Y a partir de este punto, simplemente es álgebra. Despejamos X. Despejamos X, ya parece química con álgebra, ¿no? Despejamos X y X me da igual a 2 litros. ¿Eso qué significa? Que el volumen 1, ¿no es cierto? O la solución de 1 molar, será, yo necesito 2 litros, y de la solución 2, que es 3 menos X, 3 menos 2, 1, necesito 1 litro de la solución de 4 molar. Fíjense, ¿no? 2 y 1, a ver, 2 y 1, sí, esta es la respuesta. Interesante, importante. Chicos, vamos con el último ejercicio, ejercicio 8. Aquí vamos a hablar de neutralización. En un laboratorio de química general se lleva a cabo una práctica de neutralización, en el cual un alumno agrega 20 mililitros, acá ya están nuestros datos, ¿no? 20 mililitros de ácido sulfúrico, 1,1 molar, me dan volumen, me dicen quién es y me dan su concentración. A un envase, lo agrega a un envase que contiene, ¿qué? 59 mililitros de KOH, 1 molar. Ah, muy bien. Al respecto, seleccione la secuencia de verdad o falsedad. Muy bien. A ver, vale. 1. La concentración normal del ácido sulfúrico es 3 equivalentes gramos por litro. A ver, chicos, recordemos algo aquí. Esta expresión la voy a colocar aquí, equivalente gramo por litro, es igual a decir que normal, ¿ya? Normal. Nos preguntan por la concentración, por la normalidad, ¿no? Del ácido sulfúrico. 2. En la solución, es decir, en la mezcla, el KOH posee 59 miliequivalentes gramos. Ah, miliequivalentes gramos, ¿ya? Y el producto de la mezcla sobra un equivalente gramo de ácido. Ok, vamos a ver. Entonces aquí empecemos. Vamos a colocar todo, ¿sí? Recordemos, ¿qué significa neutralizar? Significa que el número de equivalentes del ácido es igual al número de equivalentes de la base.
Y el número de equivalentes, ya sea ácido o base, de lo que sea, es igual a ¿qué? A la normalidad por el volumen. ¿Listo? A ver, los datos de volumen, acá 20 mililitros y 59 están en este cuadrito. ¿Cuál es la particularidad? Que recuerden, siempre que trabajamos normalidad, acá le voy a colocar normalidad y molaridad, siempre, siempre, siempre el volumen tiene que ir expresado en litros. ¿Ya? Le voy a colocar acá, litros, siempre. Lo único que hemos hecho acá, 20 mililitros, lo hemos convertido a litros, por eso es 2,0 por 10 a la menos 2 litros, ¿ya? No se vayan a confundir y de repente piensen, uy, la profesora se equivocó, era 20 mililitros. Sí, es 20 mililitros, solo que aquí está convertido en litros. Lo mismo el KOH, muy bien. El factor de reactividad o teta. Chicos, ¿cuántos iones hidrógeno transferibles tenemos acá? 2, listo, por eso es 2. Acá voy a colocar 2, ¿sí? Para que sepan por qué. ¿Cuántos OH transferibles? Un OH transferible. ¿Listo? La molaridad nos lo dan 1,5 y 1 molar, ¿cierto? Para llegar a normalidad, recuerden, normal es igual a, acá lo vamos a colocar, normalidad es igual a molar por teta, ¿no es cierto? Entonces, 1,5 por 2, 3. 1 molar por 1, 1. Automáticamente ya tenemos la normalidad. Listo. Y el número de equivalentes es igual a normalidad por volumen. Solo estamos multiplicando la normalidad por el volumen. Y acá tengo el número de equivalentes de ácido y de base. Nada más. ¿Mm? Entonces, la primera afirmación que dice la concentración normal del ácido sulfúrico es 3 normal, es correcta, ¿no? Aquí nosotros lo hemos calculado acá. Aquí está con más detalle, ¿no? Molaridad por teta, listo, correcto. Segunda afirmación, en la solución, el KOH posee 59 miliequivalentes gramos. A ver, número de equivalentes, recuerden, normalidad por volumen, reemplazamos la normalidad por el volumen, esto me da, efectivamente, ¿no? Pero esto es equivalente. Yo lo tengo que multiplicar acá, ¿no es cierto? Un equivalente, 1000 equivalentes, acá faltó esto, y ya tenemos, esto también es correcto. Y la tercera, producto de la mezcla sobra un equivalente. ¿Cómo sé? A ver, recuerden, neutralización, número de equivalentes ácido y base igual. Yo les pregunto, acá tengo el número de equivalentes del ácido y de la base. ¿Son iguales? No, profesor. Uno es 6,0 por 10 a la 2, a la menos 2, perdón, y el otro es 5,9 por 10 a la menos 2. Entonces hay uno que de ellos, el que está en mayor cantidad, el que está en exceso. Se neutralizan 5,9 por 10 a la menos 2 de la base con 5,9 por 10 a la menos 2 del ácido. Ahí ocurre la neutralización parcial. Y está sobrando, si ustedes restan, la diferencia entre ambos nos da 1 por 10, ¿no? 1 por 10 a la 1 por 10 a la menos 3, que equivalentes gramos, ¿no es cierto? Equivalentes gramos, ¿no? De ácido sulfúrico, que es nos dice que al final, como lo que sobra es ácido sulfúrico, es una solución ácida. ¿Ok? Listo, chicos, les robé 2 minutos para variar. Listo, acá tienen ustedes, por favor, las claves de respuestas. Y nos vemos la siguiente semana en un nuevo tema de química. Los leo, eso, receso. Chicos, cuídense, nos vemos la siguiente semana.